Esfera sobre el buque de la Armada, 1959. La noche parecía tranquila. Era 1959 y el calendario marcaba 19 de octubre. Pequeñas olas estallaban contra el buque y el capitán descansaba en su hamaca. El océano se veía calmado y una brisa tropical envolvía a los marineros que esperaban desembarcar en Cartagena. La noche estaba abierta y rematada por una luna radiante que despedazaba las negruras del infinito. Serenidad que estalló en 1000 pedazos, luego de que un sonido metálico y docenas de gritos perturbaran el ambiente. Era como si las puertas del infierno se hubiesen abierto para tragarse al universo. El comandante se levantó con afán y atravesó las posiciones de media docena de marinos hasta que uno de los más jóvenes le señaló hacia el cielo. Sobre su cabeza, dos objetos luminosos se elevaban de forma amenazante. Tuvieron que pasar algunos segundos para que el capitán comprendiera que se enfrentaba a lo imposible, y para que se dirigiera a la base naval de Boca Grande a reportar el incidente. Este informe fue interceptado por el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y clasificado como confidencial, transformándolo en uno de los documentos secretos más sorprendentes de nuestra historia. Se trata de uno de los avistamientos de ovni más enigmáticos de Colombia, pues ocurrió en medio de condiciones meteorológicas que impedían confundir hechos astronómicos con objetos artificiales. La totalidad de los testigos eran militares y el gobierno de los Estados Unidos no encontró explicación a este fenómeno que desafía nuestro entendimiento de la realidad. Sin embargo, cabe hacerse estas preguntas que intentaremos responder a continuación. ¿Por qué la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mantuvo el reporte en secreto? ¿Por qué el incidente no fue publicado por ningún medio de comunicación de la época? ¿Qué vieron los integrantes de la Armada colombiana frente a las costas de Cartagena a fines de 1959? Años 50. 50 años de misterio. Aunque el avistamiento de esferas de luz por parte de miembros de servicios de inteligencia y ejércitos nos parezca un hecho sorprendente, son un acontecimiento frecuente desde hace miles de años. Antiguas escrituras nos hablan de apariciones sobre los cielos de Grecia durante guerras sangrientas, así como en los cruentos episodios de la conquista española de América, los cuales fueron registrados por cronistas como Francisco López de Gómara, quien describió la aparición de un ser misterioso que irradiaba luz, a quien identificó como Santiago Mataindios, uno de los apóstoles de Cristo, que surgía en medio de las batallas para ayudar a los europeos. López de Gómara describió a Santiago como un ser de blanco que descendía del cielo para acabar con la vida de los indígenas americanos, destruyendo sus tropas y sometiéndolos a la religión católica. Lejos de ser verídicas, estas apariciones fueron una ficción elaborada por los españoles para justificar el genocidio de aztecas, incas y huiscas. También fueron registradas por monjes medievales durante la expulsión de los musulmanes de Europa en el siglo XVI. Más allá de la ficción y de curiosidades históricas, existen avistamientos asombrosos e inexplicables, como los objetos descritos por militares nazis, ingleses y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, quienes reportaron haberse encontrado con esferas luminosas que perseguían a sus cazas y bombarderos durante operaciones ofensivas y que fueron bautizados con el nombre de Foo Fighters o cazas de fuego. Aunque en la actualidad sus historias han sido olvidadas, los Foo Fighters fueron considerados una amenaza por las principales potencias en confrontación, pues sus informes aseguraban que podrían ser armas secretas o máquinas de espionaje creadas por científicos enemigos. Tal vez por esto la mayoría de avistamientos fueron considerados información clasificada. Sin embargo, hay algunos casos que han salido a la luz gracias a investigaciones independientes, como la realizada por el periodista Job Chamberlain en 1945, quien publicó un artículo titulado El misterio de los Foo Fighters en el American Legion Magazine, donde reveló los testimonios de varios pilotos que describieron cómo fueron perseguidos por luces extrañas durante bombardeos y misiones de espionaje sobre los cielos de Europa. Chamberlain intentó dar explicación al misterio, incluyó entrevistas a expertos y elaboró teorías basadas en eventos atmosféricos, físicos e incluso biológicos, aunque ninguna resultó concluyente. Aunque parezca increíble, el origen y naturaleza de los Foo Fighters sigue sin resolverse, a pesar del análisis de científicos, psicólogos e investigadores que tuvieron acceso a fotografías y testimonios de militares con alto nivel de entrenamiento y horas de vuelo.
Trayectoria similar poseía el grupo de marineros colombianos que reportaron aquellos extraños objetos sobre el cielo del Caribe la noche del 19 de octubre de 1959, pues aunque la mayoría de las guerras y conflictos de Colombia se han desarrollado en tierra firme, el personal de la Armada contaba con entrenamiento proporcionado por el ejército norteamericano para enfrentarse a los submarinos nazis que surcaron las aguas del país con la misión de destruir los cargueros que suministraban provisiones y material de intendencia a las tropas que estaban en el frente europeo. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los detalles proporcionados por el documento desclasificado resultan desconcertantes, aunque la verdadera explicación del fenómeno ocurrido hace más de 50 años sigue siendo un misterio. El avistamiento. Aunque por lo general llueve en octubre, los últimos días de 1959 fueron despejados. El calor era sofocante y la ausencia de vientos y oleajes mantenían a los pescadores serenos. Piraguas y canoas surcaban los reflejos blanquecinos que la luna coloreaba sobre las aguas de un país que carecía de luz eléctrica en casi todo su territorio, haciendo que la noche pareciera más clara y translúcida. Características que debieron llevar a que la observación del firmamento y las estrellas fuera mucho más nítida y que los fenómenos astronómicos que pudieran ocurrir, como estrellas fugaces o meteoros, fueran fácilmente identificados. Fue precisamente en medio de estas condiciones climáticas que sucedió el avistamiento que intentaremos reconstruir a continuación, gracias a la información proporcionada por un expediente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fechado el 20 de octubre de 1959 y desclasificado a mediados de 2015. Cabe anotar que, a pesar de que buscamos información adicional, aparentemente no existen reportes oficiales en los registros del Ministerio de Defensa colombiano, aunque el documento norteamericano parece estar basado en un reporte local. Según describe el archivo secreto, la embarcación de la Armada se encontraba situada de 10 grados, 8 minutos y 19 segundos de latitud norte, y 75 grados, 50 minutos y 6 segundos de longitud oeste, lo que la ubica cerca de las Islas del Rosario y las costas de Barú. Y aunque no se menciona su origen o denominación, es casi seguro que hacía parte de la base naval Art Bolívar, que para la época estaba situada en Cartagena de Indias y era el centro de operaciones de la Flota Naval del Caribe colombiano. Base que contaba con el servicio de los destructores Ark Almirante Brion y Ark 7 de agosto, de fabricación sueca, que habían participado con éxito en la Guerra de Corea, así como media docena de cargueros, remolcadores y patrulleras que tenían asignada la seguridad del Atlántico. Debió ser una de estas embarcaciones la que se enfrentó a lo imposible, cuando sus tripulantes y capitán observaron sobre la cubierta y en dirección oeste un cuerpo luminoso, de apariencia extraña, que flotaba y se movía lentamente sobre el horizonte. A causa de las excelentes condiciones atmosféricas, la tripulación pudo darse cuenta de que su forma era circular con centro brillante y que poseía manchas oscuras, y un tamaño ligeramente mayor al del planeta Venus. Una descripción breve e increíble, pues para la época era poco probable que existieran artefactos humanos que pudieran quedarse suspendidos en el aire, con un centro brillante y que tuvieran forma circular. Tan solo los globos aerostáticos podrían asemejársele, aunque no existen registros de su presencia en la zona. Además, el documento describe las condiciones meteorológicas con la etiqueta de visibilidad perfecta, lo que permitió a los testigos afirmar detalles del objeto, sin mencionar en ningún momento la presencia de canastillas que pudiesen indicar que se tratase de un globo. Así pues, se trata de una aparición inexplicable. Un misterio que se acrecienta si tenemos en cuenta que el documento menciona la posibilidad de que se haya avistado más de un objeto, lo que resultaría aún más perturbador, pues echaría por tierra la principal hipótesis racional para explicar el suceso: el tránsito de un satélite artificial, hipótesis que estudiaremos más adelante. Más allá de estas consideraciones, cabría preguntarse por qué el gobierno norteamericano se interesó en este acontecimiento y por qué lo mantuvo en secreto durante décadas. Esferas del misterio. Al margen de los detalles asombrosos de este avistamiento, existen registros similares o incluso más complejos, ocurridos en condiciones favorables y en los que se han obtenido fotografías, vídeos y pruebas físicas que desafían nuestro entendimiento del universo.
Avistamientos como el ocurrido en Lubbock, Texas, el 25 de agosto de 1951, cuando 3 profesores del Texas Tech University que se encontraban reunidos en el patio trasero de la casa de uno de sus colegas fueron sorprendidos por un extraño grupo de luces que atravesaron el cielo. Los testigos vieron un grupo de objetos brillantes y similares a estrellas, que se movían en una especie de formación de 2 líneas compuestas por 20 o 30 círculos de luz. Los profesores, expertos en ingeniería y matemática, descartaron que se tratara de meteoros o estrellas fugaces y permanecieron absortos mientras la anomalía cruzaba el cielo. Increíblemente, después de un rato, el fenómeno volvió a repetirse y un segundo grupo de esferas efectuó el mismo patrón de movimiento que el anterior, pasando sobre sus cabezas. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que vieron la extraña aparición, ya que 3 mujeres reportaron observar luces intermitentes sobre el pueblo a la misma hora y Carla, un joven estudiante, logró tomar una foto impresionante en la que pueden advertirse pequeñas esferas voladoras alineadas en forma de V, lo que coincide con el testimonio de los profesores, y hasta el día de hoy no tiene explicación alguna. Algunos testigos, como Grayson Mead, doctor en Geología y Ciencias de la Tierra, realizaron sorprendentes declaraciones en las que describieron que los objetos parecían tener el tamaño de un plato y eran de color azul verdoso, fluorescente, y mucho más pequeñas que la luna llena que podía verse en el horizonte. Mead también afirmó que los objetos tenían forma y estructura singular. Eran absolutamente circulares y volaban en formación sobre una nube fina a unos 610 metros de altura. Igualmente, logró calcular que las esferas viajaban a más de 970 km por hora, una velocidad superior a la de un avión comercial contemporáneo, cuya aceleración de crucero es de 820 km por hora, gracias al tiempo que tardaron en cruzar el horizonte. Este es uno de los avistamientos más intrigantes de todos los tiempos, y tiene similitud con el de Cartagena en el sentido de que sus testigos eran personas altamente calificadas y alejadas de los grupos de pseudocientíficos y charlatanes que suelen rodear al fenómeno ovni alrededor del mundo. Con el pasar del tiempo, el gobierno norteamericano designó al teniente Edward J. Ruppel para investigar el origen de los avistamientos de Lubbock y la posibilidad de que se tratara de un fenómeno que pusiera en peligro la seguridad nacional. Ruppel viajó a Texas, donde obtuvo una copia de las fotografías y entrevistó a los catedráticos y a los ciudadanos que atestiguaron haber observado las luces. La conclusión del teniente fue que los testigos habían visto a un tipo de pájaro llamado chorlito en su migración anual y que parecía brillar con luz propia, gracias a la potencia de media docena de luces de vapor que habían instalado en las afueras de Lubbock desde 1950. Esta teoría fue respaldada por el astrónomo Allen Hynek, quien trabajó durante años como consultor científico de los Estados Unidos para el fenómeno ovni. Frente a esta explicación, varios científicos de la Texas Tech University se mostraron en desacuerdo, especialmente el Dr. Mead, quien había observado las luces y afirmó: "Tengo bastante experiencia cazando y no conozco ningún pájaro que pueda ir tan rápido como eso". Curiosamente, el propio Ruppel desmintió su hipótesis en su libro The Report on Unidentified Flying Objects, donde afirmó que las apariciones no eran pájaros, no eran luz refractada, pero no eran naves espaciales, han sido positivamente identificadas como un fenómeno natural muy común y fácilmente explicable que no puedo divulgar. Extrañamente, los profesores de Texas y los marinos colombianos tuvieron tiempo suficiente para detallar los objetos, cuyas descripciones guardan una insólita similitud, pues en ambos casos se trataba de esferas de luz que brillaban intensamente. ¿De qué fenómeno habla Ruppel y por qué se mantiene en secreto? ¿Se trata de un fenómeno similar al observado por los miembros de la Armada colombiana? ¿Por qué se nos niegan documentos que podrían acabar con el misterio? Lo cierto es que tanto el avistamiento de Cartagena como las luces del Lubbock son fenómenos que no tienen explicación. Rayos de plasma, y otras anomalías de la naturaleza. Aunque no podemos llegar a imaginar los sentimientos que experimentaron los militares que observaron los extraños objetos que flotaban sobre sus cabezas, podemos revisar nuestros conocimientos sobre la naturaleza para intentar dar explicación a este tipo de avistamientos, que son una constante en la historia de la humanidad, bien sea en forma de Foo Fighters o como las luces del Lubbock, y que al igual que el expediente de Cartagena siguen siendo un misterio.
Misterio similar al sucedido en Nuremberg, Alemania, el 14 de abril de 1561, cuando aparecieron una gran cantidad de objetos que causaron pánico entre sus habitantes, según docenas de informes y documentos históricos, en los que se relata cómo extrañas formas esféricas, cilíndricas y de cruz surgieron al amanecer, emitiendo brillos artificiales y volando de forma autónoma, errática e independiente. Entre los documentos que registraron el acontecimiento, cabe resaltar algunos números de la Gaceta de Nuremberg de 1562 que mencionan cómo el cielo se inundó de esferas negras, rojas, naranjas y azul blanco de tres en fila y algunas solas, y que también se vieron entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Descripción sorprendente que fue analizada por el célebre psicoanalista Carl Gustav Jung en su Tratado de Cosas que se ven en el cielo, publicado en 1958, en el que plantea que los ovnis son un símbolo del peligro de la vida moderna para los individuos. Según Jung, los testigos afirmaron que el fenómeno tuvo una duración aproximada de 1 hora, y que después todo ello cayó a la tierra desde el cielo como si todo ardiera, y con gran vapor desapareció poco a poco. De igual manera, el texto asegura que entre las esferas fue visible una figura alargada, similar a una gran lanza negra, interpretada como una advertencia divina por parte de los más devotos. Al margen de las teorías de Jung, el fenómeno de Nuremberg sigue sin explicación y resulta similar a los casos que hemos analizado, pues se trata de luces antinaturales que se toman el cielo, sin que sucedan otros fenómenos o indicios de intervención humana que los pudiesen explicar satisfactoriamente. En ninguno de los casos los testigos afirmaron haber escuchado ruidos o silbidos. Tampoco sucedieron en medio de tormentas o terremotos. Son fenómenos aislados e independientes de los que nunca podríamos afirmar con seguridad que sean el producto de naves extraterrestres, habitantes de otros mundos o portales dimensionales, como tampoco negarlo. En este sentido, cabe resaltar que la anomalía de Cartagena fue visible con nitidez y durante el tiempo suficiente para que la tripulación reportara que poseía manchas negras, las cuales eran perceptibles en medio de la luz anaranjada que emitía de forma constante, lo que nos plantea aún más desafíos al momento de explicar su existencia. Explicaciones sin sentido. Una vez eliminada la hipótesis de la esfera de plasma, podemos concentrarnos en la explicación propuesta por los oficiales norteamericanos: la presencia de un satélite artificial en los cielos del Caribe. Desde su aparición, los satélites artificiales han confundido a los amantes de la astronomía, produciendo avistamientos errados y creando falsas expectativas entre los investigadores del fenómeno ovni. Los satélites artificiales son objetos de fabricación humana que se colocan mediante cohetes en la órbita de la Tierra, y se emplean para retransmitir señales de telecomunicaciones, monitorear el clima y como herramientas de inteligencia militar, por lo que es casi seguro que existan satélites secretos que puedan aparecer de manera sorpresiva sobre el firmamento. Por lo general, la mayoría están ubicados en la órbita baja de la Tierra, entre 200 y 2000 kilómetros de altura, por lo que son observables sin necesidad de telescopios. El momento más propicio para verlos es 2 horas después del atardecer y 2 horas antes del amanecer, debido a que la penumbra facilita su ubicación en noches despejadas. Si bien para el observador no es posible detallar su forma, su estructura se asemeja a la de un avión, sin luces intermitentes o ruido. Así que todo esto queda a tu disposición. Espero que haya gustado, no olvides apoyarme compartiendo y dándole me gusta al vídeo. Y por último un saludo para Joan Guerrero.